Y eso es la manera como se modela donde hay varianza zonal. Se asume que las partes, los variogramas que no llegan al CIL, en las direcciones que no llegan al CIL, llegan al CIL a una distancia que se puede decir infinito, ¿no? A 5.000 metros, 10.000 metros, algo por el estilo, ¿no? Esa es la forma en cómo se modela un variograma zonal, con anisotropía zonal. Casi siempre esto que no llegan al CIL es cuando hay anisotropía zonal, ¿no? Es muy difícil que no llegue al CIL en todas las direcciones. Tiene que haber por lo menos una dirección que llegue al CIL, si no algo está raro ahí. El downhole variograma a lo largo del taladro, es un variograma muy especial. Es un variograma omnidireccional, ¿no? Que se calcula a lo largo del taladro. Entonces, se llama downhole porque lo que hace es, cuando calcula los pares de datos, solo compara muestras de un taladro con las muestras del mismo taladro. No compara muestras con taladros con otros taladros. O sea, para el primer lag, por ejemplo, de aquí a acá solo va a comparar este con este, este con este, este con este, así. Pero solo con los de este taladro. No va a ser lo mismo, no, por ejemplo, si acá hay otro taladro, va a ser lo mismo este con este, pero no va a ser este con este, por más que estén dentro de la distancia, porque son de distinto taladro. Por eso que se llama downhole, ¿no? Porque es a lo largo del taladro. Y es omnidireccional porque ignora la dirección en la cual va el taladro, solo mira la distancia, solo mira el lag, ¿no? Solo mira el lag a lo largo del taladro, ¿no? ¿No? Entonces primero mira a una distancia dada y solo compara muestras del mismo taladro, ¿no? Este es un tipo de variograma experimental que se inventa especialmente para taladros diamantinos, ¿no? Obviamente no tiene sentido hacer esto en Blasthouse, porque Blasthouse solo tiene una muestra, ¿no? Entonces esto solo se hace en taladros diamantinos o RC, ¿no? Y así hacen, ¿no? Cada un lag, dos casi siempre tres el lag que se usa es la longitud del compósito, ¿no? Porque el lag mínimo va a ser la longitud del compósito, ¿no? Entonces, primero cada compósito, luego cada dos compósitos y así, a lo largo del taladro. Y va a combinar los datos de todos los taladros a la misma distancia, ¿no? Entonces, calcula solo en el mismo taladro, pero va a combinar los resultados de acá con los resultados de acá. No quiere decir que solo va a usar los resultados de un taladro. No. Por ejemplo, aquí calcula todo al lag 1, el primer lag para todo este taladro, y luego calcula todas las diferencias para el lag 1 en este taladro, y luego todos los taladros y los combina todos los resultados para el lag 1. Pero nunca compara muestras de un taladro con las muestras de otro. Esa es la principal diferencia. ¿Por qué se usa esto? Porque generalmente la continuidad a lo largo de los taladros es mayor que la continuidad entre taladros, ¿no? Y excepto en los casos en que están perforando varios taladros de un mismo punto, casi siempre la distancia entre muestras es mucho menor dentro de un taladro que entre taladros, ¿no? Y la principal razón por la cual usamos el downhole es para determinar el efecto Pepita, porque para determinar el efecto Pepita necesitamos el variograma a la menor distancia posible. ¿Qué es el efecto Pepita? Eso lo vamos a ver dentro de un rato, pero básicamente es la variabilidad mínima que podemos determinar en función del muestreo del que disponemos. De nuevo, el efecto Pepita es en general un efecto del muestreo, no es un efecto de la mineralización. Si pudiéramos muestrear a distancias menores, probablemente el efecto Pepita sería distinto. Si ustedes calculan, por ejemplo, el efecto Pepita a los ensayos, ¿no? De cada 2 metros, probablemente le va a salir un efecto Pepita distinto que los compósitos, ¿no? Y es porque
está en función de la distancia, ¿no? La distancia mínima es prácticamente 7 metros, no tienen información a menos de 7 metros en los compósitos, entonces ustedes no tienen idea que el problema es un problema de falta de información, ¿no? Si tenemos nuestro variograma, ¿no? Nuestro variograma está así, pero entre el primer punto y el origen no tenemos información, no sabemos cómo viene, no necesariamente tiene que ser lineal, esto de repente, quién sabe, puede estar haciendo así, pero no sabemos qué pasa, es un problema de falta de información, ¿no? Puede ser así, ¿no? Puede ser así, puede ser así, puede ser así, no se sabe, es un problema de falta de información. Entonces, y si tuviéramos menor muestreo podríamos definirlo mejor, ¿verdad? Distancias de muestreo, ¿no? Es un problema que se produce por la distancia de muestreo. De nuevo, es un efecto del muestreo, no es una propiedad de la minorización, ¿no? El efecto de Pepita teórico, ese sí es un efecto del muestreo, pero ese nunca lo vemos. Eso es la variación a distancias centimétricas, que nunca muestramos a esa distancia. Pero el efecto de Pepita práctico, en general, es un efecto del muestreo, no es una particularidad de la minorización. Para encontrar el efecto de Pepita, en base a esa información, o sea, a la información faltante en el origen, que yo he visto que acá hay varios geólogos que utilizan varios métodos. Uno, por ejemplo, agarra los 3 primeros puntos que comienzan cerca del origen y eso lo alinea y hace una línea recta. O si no, hay otro que desde arriba, desde la parte superior, comienzan a dibujar así en forma de pistolete. Ahí llega, ¿no? O sea, dependiendo de la caída, la gravedad, no sé qué, la gravedad de la mano, algo así, ¿no? Entonces, pero, o sea, eso, claro, o sea, hay unos que agarran así, una vez. Ya, ese es el efecto. Otros que vienen. Sí. Otros que dicen, aquí. El problema, la verdad, no saben. Cualquiera de estos está bien, cualquiera de estos está mal. No saben. En verdad, el lineal da un límite superior. En general, es muy poco probable que esté por encima de esto, pero lo más probable es que esté debajo, ¿no? Eso quiere decir que en general estás sobreestimando el efecto de Pepita, porque como la probabilidad de que esté por encima es muy poco, quiere decir que hay una gran probabilidad de que sea menor, ¿no? Entonces, usando el método lineal, lo más probable es que estés sobreestimando el efecto de Pepita, que el efecto de Pepita en verdad sea menor. Entonces lo que se podría hacer es una línea y luego bajar. Claro, eso es una posibilidad. Yo creo que uno de los problemas que a veces se tiene en la mayoría de los modelos que yo he visto, el principal problema es que se sobreestima el efecto de Pepita, ¿no? Sobreestimar el efecto de Pepita tiene efectos después en el criado y también ¿no? que te suaviza. Entonces, en general yo creo que sobreestimar el efecto de Pepita es malo, ¿no? Una posibilidad sería, ser posible, tratar de estimar, hacer un downhole variogram de los ensayos y ver qué te sale. Como a distancias menores, no son dos cosas. Primero es a distancias menores, pero vas a tener, en vez de a 7 metros, vas a tener probablemente muestras a 2 metros, 3 metros, entonces puedes tener más puntos acá, ¿no? Y otra cosa más, eso ya lo vamos a ver cuando veamos cambio de soporte, pero la variabilidad para muestras pequeñas es mayor que la variabilidad para muestras grandes. Entonces el efecto de Pepita para los ensayos es mayor que para los compósitos. Entonces esto, usando los ensayos, te va a dar un efecto de Pepita incluso mayor de los compósitos. Entonces, si usas esto,
el efecto de pepita probablemente los compósitos está ahí. Entonces, en general, bueno, sería cuestión de ver cada caso. Lo más probable es que te vaya a salir mucho menor de lo que estás estimando con tus compósitos. Entonces, de repente en algunos casos específicos en que haya bastante necesidad de estimar bien el efecto de pepita, de repente se justificaría hacer los downhole variogramas. Lo bueno de los downhole variogramas es que es bien fácil, bien rápido hacer, no demora mucho, no tienes que estar escogiendo direcciones, no tienes que estar escogiendo tolerancias, nada. Entonces, en verdad es bien rápido hacer. Entonces, yo creo que eso sería una buena recomendación para este modelo, hacer downhole variograms de los ensayos, y es usarlo como un límite para definir los efectos de pepita. Como que 4 clics no para. ¿No? Sale bastante rápido y te va a definir a distancias mucho menores y vas a poder tener... y lo bueno es que tienes muchos más datos también, ¿no? Porque entonces como tienes más datos te lo va a poder definir mejor. Claro, la variabilidad es más... Bueno, hay que subir un poco. No, lo tienes que bajar. Bueno, pues para No puedes usar el menor. Ya, pero tiene que ser... Claro, en general yo prefiero este método de... Porque no hay nada que te indica de por qué tiene que ser recto, ¿no? No hay... Lo mejor es lo pegas en la pared o sea, en verdad la recta es simplemente decir que, bueno, no tengo menor idea, eso es lo más seguro, pongo le mando una recta, ¿no? Pero en verdad está sobreestimando, ¿sabes? Es casi obvio que nunca va a ser mayor que eso, entonces lo más probable es que está sobreestimando, ¿no? Pero lo otro toma un poquito más de claro, o sea, eso. Tampoco no exageren, pero en general yo creo que usando el método de la recta tiende a sobreestimar el efecto de pepita, lo cual no es bueno, ¿no? Ahora vamos a ver el efecto de las rotaciones. Nosotros, ¿para qué necesitamos las rotaciones? Y lo que necesitamos es definir un modelo variograma en 3 dimensiones. No basta definir un modelo variograma en la dirección principal, o en la dirección principal, en la menor y en la intermedia. Nosotros necesitamos definir modelo variograma en todas las direcciones, tanto de azimut como de dip, ¿no? Entonces, la manera de cómo definir este modelo en 3 dimensiones es usando 3 direcciones ortogonales, ¿no? Que se asemejan al divisorio de búsqueda. Entonces nosotros vamos a definir, bueno, ¿no?, en 3 direcciones, una que le llamamos Y, X y Z, ¿no?, que son mutuamente ortogonales entre sí, ¿no? Nosotros siempre el variograma lo vamos a usar en direcciones ortogonales entre sí. Si estamos en un depósito en que la geología no es ortogonal, lo único que queda es, porque puede haber tienes 2 direcciones estructurales que están a ángulos de, por decir, 60 grados entre sí, y esos controlan la mineralización. Entonces, en esos casos es conveniente hacer una transformación de coordenadas que transforme ese ángulo de 60 a 90 y trabajas en el sistema de coordenadas transformado. Pero en general, para la mayoría de los casos, podemos usar directamente el sistema de coordenadas en 90 grados, de ortogonal entre sí, sin necesidad de estarnos preocupando de hacer transformación de coordenadas, ¿no? Entonces, si tenemos un sistema de coordenadas ortogonal, nosotros queremos hacer que uno de estos ejes sea paralelo al eje principal, al eje de mayor continuidad, uno al eje de menor continuidad y el otro
al eje intermedio, ¿no? Casi siempre se usa el eje Y como el principal, el mayor, el X el menor y el Z el intermedio, pero por el momento vamos a ignorar eso, no es necesario, pero puede ser así, ¿no? No hay nada en la teoría que obligue a que tenga que ser, que Y tiene que ser el mayor, el X el menor y el Z el intermedio. No hay nada que fuerce eso. Entonces, si tenemos nuestros tres ejes mutuamente ortogonales y queremos definir un sistema, un variograma en 3D en el cual, si los variogramas siempre estuvieran orientados norte, sur, este, oeste y en la vertical, sería excelente. No habría por qué preocuparse. Pues lamentablemente no es así. Entonces lo que nosotros queremos hacer es, ¿cómo podemos lograr que este sistema de coordenadas, que normalmente está orientado originalmente norte, sur, este, oeste en la vertical, cómo podemos lograr que ahora esté orientado paralelo a las orientaciones principales de la anisotropía de nuestro variograma, ¿no? Y la forma, en general, la forma más sencilla es rotándolo. No, primero rotas un eje, rotas el otro. Como estás rotando los ejes siempre van a mantenerse mutuamente ortogonales entre sí todo el tiempo, ¿no? Y es por eso que se usan las rotaciones. Porque si los estás rotando, no hay problema. No importa cómo los rotes, siempre van a estar mutuamente ortogonales. Porque si definieras los ejes en función de azimut y dip, nada más, tú puedes, si te equivocas, puedes definir ejes que no son mutuamente ortogonales. Es por eso que se decidió que lo más sencillo era simplemente rotar los ejes. Porque si tratas de definir, porque tú puedes pensar, ¿no? ¿Por qué mejor no pongo cuál es el azimut y el dip de mis ejes de rotación? Eso sería más fácil, ¿no? Que el programa se preocupe del asunto, ¿no? Pero no, pues el problema es que tú puedes definir ejes que no son mutuamente ortogonales de esa manera. Entonces la única manera de asegurarse que los ejes sean todo el tiempo mutuamente ortogonales es haciendo rotaciones alrededor de los ejes. El problema, hasta ahí no hay mayor problema. Rotando los ejes es relativamente sencillo. El problema es que los que hacen el software no se pusieron de acuerdo y cada quien se le ocurrió rotarlo de la manera que le da la gana, ¿no? Porque lamentablemente tú puedes rotarlo de cualquier manera y definir la anisotropía que tú quieres, ¿no? Tú puedes rotarlos ZYX, ZXY, usando mano izquierda, mano derecha y obtener al final la rotación adecuada, ¿no? Ese es el problema. Tú lo puedes hacer de cualquier manera. Entonces un software lo hicieron de una manera, en otro software de otra manera, y al final todos dijeron, no, mi manera es la correcta, y nadie se quiso poner de acuerdo, y por eso que tenemos un montón de convenciones. Prácticamente cada software usa una convención distinta. Gencom usa una convención distinta, Mindsight usa una convención distinta, Vulkan usa una convención distinta, YesLive usa una convención distinta, ¿no? Entonces, lamentablemente cada software usa una convención distinta, ¿no? Todas son correctas, ninguna de esas convenciones es mejor o es peor que la otra, ¿no? No hay nada incorrecto en eso. Es simplemente el hecho de que nos hacen la vida imposible a nosotros, por no ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, lo importante es primero tomar en cuenta eso, ¿no? Cada software usa su propio método. Entonces nosotros tenemos que definir las rotaciones de nuestro variograma en función del software que queremos usar, ¿no? No importa que mi rotación preferida sea YesLive, ¿no? Si voy a usar Vulkan, tengo que usar las rotaciones de Vulkan, ¿no? Eso es lo importante. Lamentablemente el software manda, ¿no? Tenemos que usar las rotaciones que usa el software que vamos a usar, ¿no? En el caso de nosotros, Mindsight usa las rotaciones de MedSystem de Sage, que son las rotaciones basadas en YesLive, ¿no? Que es una rotación relativamente sencilla de entender. Un punto de lo que tenemos que tomar en cuenta es todas las rotaciones rotan en función de los ejes, ¿no? Entonces las rotaciones siempre están definidas en función de tres ejes, tres rotaciones, ¿no?
son, por ejemplo, pueden decir eje Z, luego eje X, luego el eje Z, por así, Z'. Ese es un tipo de rotación, no me acuerdo qué software usa creo que es Gencom. O Z, X, Y, ¿no? Entonces, las rotaciones se definen en función de dos parámetros. El primer parámetro es en función del eje que queremos rotar, ¿no? Ya sea el X, el Y, o el Z, el Y o el X. Y luego es cómo lo rotamos, en qué sentido lo rotamos. Y ahí entran lo que se llaman las reglas de la mano derecha o la mano izquierda. La regla de la mano izquierda es que agarras, o de la mano derecha, que agarras el eje con la mano derecha. No es que tienes el eje en la mano derecha, sino lo agarras con la mano derecha. Y la rotación de la mano izquierda es que agarras el eje con la mano izquierda. O sea, es importante saber que lo agarras con la mano, ¿no? Porque si tú estás haciendo las cosas al revés y ya la fregaste. Por ejemplo, voy a definir, como GSLive es el que nosotros usamos, vamos a usar GSLive. GSLive en particular me gusta, pero ya. Entonces el GSLive es ZXY, es LRR, no, es izquierda, derecha, derecha, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Agarras primero el eje Z, pues es que la mano... el eje Z con la mano izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Rotaciones positivas con respecto a este eje van a ser en el sentido de cómo van mis dedos de la mano. En este caso, van a ser en el sentido horario, ¿no? Con respecto al eje X, al eje Z. Es lo normal, porque en la rotación GSLive, el eje Z, la rotación en el eje Z va a corresponder al azimut del eje Y final. Pero si ustedes se fijan, si este es el eje Y, por ejemplo, si yo lo roto X grados, ese va a ser el azimut del eje Y. ¿No? Si mi rotación, no, porque nosotros siempre asumimos que comenzamos con el eje Y apuntando al norte. Entonces, si rotamos al eje Y 45 grados, el eje Y rotado así va a terminar con un azimut de 45 grados. ¿No? Estamos bien. Entonces, luego la siguiente rotación va a ser en el eje X, pero con la mano derecha. Entonces, ya hemos rotado el azimut en 45 grados. Ahora agarramos el eje X y con la mano. Bueno, no interesa. Asumamos que ya el Y ya está apuntando ahorita 45 grados al norte, ¿no? Ahora lo agarramos con la mano derecha al eje X. Este es el X, este es el Y, este es el Z. Lo agarramos con el X. Como lo estamos agarrando así, en el sentido antihorario o para arriba del eje Y es positivo y para abajo es negativo. Entonces, la rotación en el eje X va a corresponder al dip, al buzamiento del eje Y. ¿No? Entonces, por ejemplo, si lo roto 15 grados positivo, Y va a estar apuntando 15 grados para arriba. Si lo roto 15 grados negativo, Y va a estar apuntando 15 grados para abajo. ¿No? Porque, recuerda. Entonces, ese es el dip del eje Y. ¿No? Y luego, y la última, una vez que ya lo han rotado, agarran el eje Y con la misma mano y lo rotan para donde quieran. Ahí sí, eso es equivalente, no me acuerdo ahorita cuál es pero es de nuevo Y con la mano derecha. ¿No? Ese es el GSLive. ¿No? Entonces ahí se rota y entonces el buzamiento y el azimut de los ejes Z y X, cualquier cosa ¿no? Pero eso es la forma de más o menos cómo hay que ver. Entonces siempre recuerden, volviendo de nuevo al comienzo, es la regla de la mano derecha o izquierda es que ustedes agarran el eje que les interesa con esa mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, Z con la mano izquierda, agarro el eje Z que es este con la mano izquierda.
Y siempre sentido positivo de rotación es en el sentido en que van mis dedos, ¿no? En este caso, mis dedos van así, es sentido positivo horario con respecto al eje Z. Luego, cuando agarro el eje X, lo agarro ahora con la mano derecha, y el sentido positivo es así, ¿no? Que más o menos es positivo hacia arriba, negativo para abajo, ¿no? Y luego el Y es lo mismo, ¿no? El Y ya es ¿No? positivo. Pero usando estas tres rotaciones, ustedes pueden definir cualquier orientación espacial. Esa es la ventaja de este tipo de convención. Con simplemente tres rotaciones simples, ustedes pueden definir cualquier orientación espacial de tres ejes mutuamente ortogonales, ¿no? El problema no es tanto el hecho de que se usen las rotaciones, es el hecho de que los distintos software no se pusieron de acuerdo en cuál convención usar. Porque ustedes pueden llegar al mismo resultado usando otras rotaciones. Simplemente los ángulos de rotación van a ser distintos, pero el resultado final va a ser exactamente el mismo, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces, eso es lo que lo vuelve más complicado. No es el hecho, en verdad, el hecho de las rotaciones es relativamente sencillo, ¿no? Bueno, lo que es complicado es tratar de ver tres ángulos de rotación y ver para dónde están apuntando, ¿no? Hay que primero agarro tantos grados, tantos grados, tantos grados y ya, se te rompieron los dedos, ¿no? Eso sí es complicado, ¿no? Pero el proceso en sí es relativamente sencillo, ¿no? Lo que tienen que tener siempre cuidado es cómo es, ¿no? La regla de mano izquierda y mano derecha, ¿no? Ustedes agarran con esa mano, ¿no? Entonces, ¿está claro? ¿Alguna pregunta respecto a esta parte? ¿Entendieron o qué es lo que no han entendido? No, sería interesante chequear, pero con un ejemplo así. Claro, eso lo vamos a ver dentro de un rato cuando veamos. Eso sería más. Cuando veamos lo de Sage, ¿no? Pero, o sea, lo importante para entender ahorita es que usando esta convención, usando tres rotaciones, tres ángulos de rotación, basta definir estos tres ángulos de rotación, podemos definir cualquier orientación en el espacio. Eso es lo importante, eso es lo bueno de este sistema. En cualquiera de los métodos, o sea, siempre la mano, la que va a girar es la... Así, siempre la convención, lo que yo he dicho de mano izquierda es con la mano izquierda, mano derecha es con la mano derecha, eso siempre. En cualquier método. Ajá. Al menos que lo hayan descrito mal, ¿no? Que eso es lo que pasó con la descripción original de las rotaciones de YSLive en el libro de YSLive, no está mal descrito, ¿no? En YSLive está descrito como si fuera LRL. Ah, sí. Pero en verdad es LRL. Izquierda, que es en inglés, left, right, no, izquierda, derecha. Y está ahorita en el libro, sí le digo que está como LRL. Pero en verdad es izquierda, derecha, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? No, es que no han vuelto a publicar YSLive. Entonces es confuso por el hecho de que distintos software usan distintas convenciones y hay que estar atentos a cuál es la convención que realmente están usando, ¿no? Una de las ventajas de Sage es precisamente ustedes pueden usar cualquier tipo de convención con Sage, ¿no? Sage ya tiene programadas algunas convenciones, pero les permite usar cualquier convención en general, cualquier combinación de Z, Y y X. En todas las convenciones o en todos los métodos siempre comienzan con una primera rotación en Z. Y luego ya después viene X o Y, y luego ZXZ o ZXY, ZYX, ya. Pero casi siempre comienza con Z, ¿no? Y luego pueden usar X o Y usando derecha o izquierda, eso ya depende
cómo lo han querido organizar los software, ¿no? Entonces ustedes pueden usar cualquier software con Sage, ¿no? Siempre y cuando esté bien definido cuáles son las rotaciones, la orientación de las rotaciones que deben usar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es básicamente una explicación de Sage. Entonces, este es el eje Y, este es el eje X. Entonces, la primera, si la rotación es en el no, este es solo muestra eje X, el Z está perpendicular, entonces esta es rotación con respecto a Z, ¿no? Y es 30 grados, es positivo porque estamos agarrando con la mano izquierda, ¿no? Entonces, al final la orientación del eje Y va a ser igual al ángulo de rotación, ¿no? Esa es la primera rotación. La segunda rotación ahora es con respecto al eje X, ¿no? Entonces, el eje X se mantiene, cuando está rotando un eje, ese eje se mantiene constante, no se mueve, ¿no? Entonces, al momento de mover el eje X, lo que están moviendo es el eje Z y el eje Y también, simultáneamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, están moviendo el eje no, estos son estos son Z y Y, que están moviendo el eje X, lo están moviendo menos 20 grados porque lo están moviendo, ¿no? X en la mano derecha, estamos moviendo positivo para allá, negativo para acá, menos 20, ¿no? El eje está acá justo. Claro, el eje que está rotando es perpendicular al plano de acá, ¿no? Entonces, por eso, originalmente era rotación con respecto al eje el eje X, por eso el eje Z, por eso el eje Z no se ve acá, está perpendicular, está rotando con el eje Z, mano izquierda, porque 30 grados positivo es en este sentido. Luego, ya rotado eso, la segunda rotación ahora es con respecto al eje X, entonces tienes el eje Z acá y el eje Y acá, ¿no? Está rotando ahora con la mano derecha. Mano derecha agarrando el eje X, para atrás es 20 grados. Para allá positivo, Ajá. Pero este lado es negativo, negativo 20 grados, ¿no? Ese va a ser ahora el buzamiento del eje Y. Y la tercera rotación es con respecto al eje Y, ¿no? Aquí es donde está mal la documentación de G-Slide, ¿no? Que según esto es como si fuera, tal como está definido aquí, 10 grados positivos, que si fuera mano derecha, mano derecha, pues, Mano derecha. Mano derecha, este está bien entonces. Sí, este está bien. Ya. Entonces, mano derecha positivo, este es en el eje Y, este es X, este es Z, este es X, está rotando con mano derecha positivo 10 grados. Este sí está bien, este grado, ¿no? Entonces, así es como se hacen las rotaciones, ¿no? Pero eso depende de cada ámbito, ¿no? La convección. Pero en general, si es mano derecha o mano izquierda, eso depende, eso es en función de cómo lo están de cada ámbito. Pero al final, rotación en los tres tres ángulos de rotación pueden definir cualquier orientación en el espacio. Entonces, en general, estos son los pasos que nosotros vamos a usar para el modelamiento de un variograma, ¿no? El primero es estimar el efecto de Pepita, ¿no? Luego vamos a seleccionar un modelo a usar, ¿no? Ya sea esférico, exponencial. Luego seleccionamos las direcciones que consideramos que son las preferenciales de anisotropía. Eso generalmente lo vamos a usar en función de nuestro criterio geológico, ¿no? Luego, entonces, para seleccionar estas direcciones es que vamos a tener que usar las rotaciones, ¿no? Nosotros, en función de estas rotaciones, con el eje Z nos va a definir el azimuth de Y, el de Y, ¿no? Entonces, con esto nosotros podemos ir orientando, con las rotaciones podemos ir orientando el modelo de acuerdo a cómo nosotros queremos que esté orientado. Luego, lo modelamos usando
es el automatic fitting, dejamos que simplemente el Sage calcule el seal y los rangos. Entonces, y después verificamos lo que obtuvo Sage, ¿no? Y generalmente nosotros tenemos que modificar, porque generalmente los rangos y los seals que obtiene Sage con el automatic fitting no son necesariamente correctos, uno tiene que modificarlo. Entonces, uno tiene que modificar algunos de estos parámetros, a veces cambiar el modelo, a veces ves que no, el modelo esférico no está modelando bien, mejor exponencial, de repente cambiar las direcciones, de repente y de nuevo cambiar los rangos, cambiar los seals, volver a correr y así hasta repetir todos estos pasos hasta obtener un modelamiento adecuado, ¿no? Generalmente, casi siempre que se modela un paralelograma es un proceso iterativo. Siempre hay que estar, o sea, es muy raro que a la primera te salga correcto, ¿no? Generalmente, lamentablemente hay mucha gente que hace eso, simplemente deja que el software lo modele y ya, eso consideran que está bien, y eso está mal, ¿no? Por dos razones. Generalmente nosotros tenemos que hacer uso de nuestro criterio y del criterio geológico para forzar que el modelo represente nuestro entendimiento de la continuidad de la variable en cuestión. Y segundo es que lamentablemente el modelamiento, el fiteo que hace Sage en general no es muy bueno. En general casi ningún software de modelamiento automático es un fiteo muy bueno y tienen muchas veces errores garrafales en el modelamiento, ¿no? Te modelan el rango demasiado largo, demasiado corto, te modelan como, especialmente si dejan que Sage también modele las direcciones preferenciales, modela direcciones que obviamente, ¿no? Ustedes simplemente mirando el gráfico del modelamiento se dan claramente cuenta que una dirección que tiene un rango mucho más largo el rango más largo que debería ser, por ejemplo, en la dirección Y, no está modelada como la que tiene más rango y es otra, ¿no? Entonces, es por eso que siempre ustedes deben modelarlo manualmente, o sea, dejar que el automatic fitting los ayude un poco, pero no dejar que lo haga todo, ¿no? Ustedes deben usar su criterio, en especial verificar que el modelamiento sea correcto, ¿no? Porque al final la responsabilidad es de ustedes. No pueden ustedes decir, no, así lo modeló Sage y ya váyanse a quejar con él. No, la responsabilidad es de ustedes, ¿no? Sage es una herramienta bastante útil, pero al final el modelamiento es la responsabilidad de ustedes, no de Sage, ¿no? Ustedes tienen que asegurarse que el modelamiento tenga sentido geológico y también que haga, en cuanto sea posible, un modelamiento adecuado de los datos, ¿no? Y como les mencioné anteriormente también, si es necesario modificar el fiteo, ¿no? Ustedes piensan, no, la anisotropía, está subestimando la anisotropía porque está muy suavizado, yo lo puedo hacer el rango más largo, ¿no? A pesar que de repente no va a fitear bien los datos, pero yo considero que la anisotropía debe ser más fuerte. Entonces ustedes pueden hacer eso. Para eso ustedes tienen el criterio geológico, ustedes saben, no, o de repente en esta dirección el rango debe ser más corto, no tiene sentido usar un rango tan largo en esta dirección. Ustedes tienen la potestad de hacer eso, ¿no? Para eso ustedes tienen el criterio geológico, no dejar que simplemente los datos o Sage haga las cosas por sí solos, ¿no? De las direcciones 335 y 300. Esto en general, las direcciones son más que todo, ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Obviamente va a haber algunos dominios en los cuales las direcciones de 315, 135 son las direcciones principales de la anisotropía, pero hay otros dominios en los cuales obviamente no es así, ¿no? Si ustedes tienen, vamos a ver más real. ¿Cómo es la cosa? Es una cosa así, ¿no? ¿No? Entonces, si le ponemos el intruso aquí adentro, ¿no? En zonas como, por ejemplo, aquí probablemente la anisotropía sea así. Aquí la anisotropía va a ser así. Aquí va a ser así, quizá aquí va a ser casi este-oeste. Aquí de repente va a ser casi cerca norte-sur.
¿no? Ustedes tienen que ver, ¿no? cuál es la dirección de anisotropía que tiene sentido para ese dominio, ¿no? Es por eso que se hace el variograma por dominios, ¿no? Si no, lo haríamos todo el variograma para todo junto y ya ahí queda, ¿no? Entonces, muchas veces el problema es que nosotros tenemos más datos en esta dirección, entonces el variograma sale más bonito en esa dirección y decimos, ya, esa es la dirección preferencial. No, eso está mal, ¿no? Nosotros tenemos que usar nuestro criterio geológico. Por más que tenemos más datos en esta dirección, yo sé que la dirección de anisotropía debe estar más orientada así. Entonces debemos tratar de forzar los datos, forzar el modelo para que salga con la dirección que corresponde, ¿no? Usar nuestro criterio geológico. Porque lamentablemente a veces los datos, no, por tener más datos en una dirección, al final esos datos fuerzan a que el variograma tenga la dirección de mayor cantidad de datos, lo cual no es correcto, ¿no? Entonces ustedes... En el X y S, ¿cuál es el mayor? Porque ahí bueno, una de las cosas es, lamentablemente, o sea, teóricamente no hay nada que diga que el eje Y o el eje X, incluso ustedes van a ver en algunos libros lo hacen ver al eje X como el eje principal, como otros al eje Y, ¿no? Jenkins, por ejemplo, lo llama al eje X como el eje principal, pero no hay nada teórico que indique cuál debe ser el principal y cuál no. Lamentablemente, MindSight usa al eje Y como el eje principal, especialmente si ustedes van a usar los elipsoides de anisotropía orientados paralelos y en cierta manera semejantes al variograma. El eje Y siempre debe ser el eje principal en MindSight y el eje X el menor. Si lo hacen al revés, van a tener resultados incorrectos. Entonces, ustedes deben tratar en lo posible, cuando hacen su variograma, para evitar problemas, tratar de que el eje principal sea el Y. O sea, el eje principal en el sentido del eje de mayor continuidad. No, a veces van a tener que estar rotando los resultados, pero si ustedes fuerzan los datos desde el arranque, ustedes desde el arranque dicen, yo creo que mi eje principal debe estar orientado más o menos norte-sur, entonces yo puedo orientar mi eje X, Y, norte-sur. ¿Cómo oriento mi eje Y, norte-sur? Haciendo que la rotación en Z es 0, ¿no? Rotación Z es 0, la rotación del eje Z es el azimut de Y, ¿se acuerdan? ¿No? La rotación en el eje X es el buzamiento Y. Entonces, si yo quiero hacer que... entonces, por ejemplo, yo pienso que el principal debe ser norte-sur, pero no estoy totalmente convencido si debe ser horizontal o puede ser inclinado. Entonces yo puedo fijar el eje Z a 0, pero dejar las rotaciones en los ejes X y Y libres para que lo fitee automáticamente, ¿no? O sea, no necesariamente tengo que fijar todas las orientaciones. O igual acá, ¿no? Si yo pienso que la orientación principal es 45 grados, puedo fijar que la rotación en el eje Y sea 45, o sea, mejor dicho, la rotación en el eje Z sea 45 para que la azimut de Y sea 45, pero dejar las rotaciones en el eje X, en el eje Y libres, que Sage los fitee automáticamente, de tal forma que el buzamiento de Y salga lo que de Sage. Pero, aunque hagan eso, siempre deben de chequear que los resultados tengan sentido, ¿no? Pero eso es quizá en general lo más recomendable, ¿no? Porque a veces es muy difícil, ¿no?, tener una idea de la orientación tridimensional de los ángulos. Más o menos saben que la orientación principal debe ser, el azimut principal es en tal dirección, pero no saben realmente cuál es el buzamiento ni cuál es la orientación de los otros ejes, ¿no? Entonces, en general, lo más importante que ustedes van a tratar es fijar la orientación del eje principal, y eso se hace fijando la rotación en el eje Z, ¿no? Que la rotación en el eje Z es el azimut del eje Y. Y como les dije anteriormente, en general, ustedes como primer paso traten de usar las mismas rotaciones en ambas estructuras. No se usan dos estructuras que sean las mismas rotaciones en ambas estructuras. Solo si ven que la calidad
del modelo no es muy buena, que hay algo que indica que no deben ser iguales, entonces ahí pueden dejar que las rotaciones sean distintas, ¿no? Pero en general, como primer paso, que siempre deben de tratar de que las rotaciones en ambos ejes sean iguales. Y Sage tiene una opción para eso, eso lo vamos a ver en un rato. Entonces ahora vamos a ir viendo poco a poco las etapas que estaba mencionando aquí, ¿no? Primero vamos a ver lo del efecto de Pepita, esto ya lo hemos visto antes, pero vamos a volverlo a repetir. El efecto de Pepita es la variabilidad de escalas menores de la distancia de muestreo, ¿no? Es lo que les mencioné antes, ¿no? No es necesariamente lo que se menciona a veces que es efecto de la calidad del muestreo o que es la variabilidad intrínseca de la minimización. Es, en general, en el 99.99% de los casos, es simplemente que no tenemos información a menores distancias de muestreo y entonces no tenemos la más mínima idea de qué pasa, ¿no? Es simplemente falta de información. Puede ser así, no se sabe. Es falta de información, nada más, ¿no? Y generalmente si lo fiteamos de esta manera, es muy probable. Mira, ustedes aquí están viendo cómo los datos ya se está curveando. ¿Por qué no se puede curvear más? ¿No? Es una forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, las opciones son modelados a mano o con Sage. En general, tal como les mencioné anteriormente, usando una recta uniendo los 2 a 3 primeros puntos, casi siempre eso les va a dar el límite superior de lo que debería ser el efecto de Pepita, lo cual es básicamente sobreestimar el efecto de Pepita. Entonces, en general es preferible hacerlo un poco menor. Y si ven que hay una tendencia de los datos a curvarse, no hay razón por la cual esto no se pueda seguir curveando. Y en vez de ser ahí, puede haber sido acá, ¿no? Yo no veo nada malo en eso, ¿no? Lamentablemente no hay información que te pueda probar de una forma u otra, ¿no? Pero usando simplemente la línea recta puede estar sobreestimando el efecto de Pepita. Está claro el efecto de Pepita, ¿no? Luego, el siguiente paso es seleccionar el modelo a usar, ¿no? Tal como les mencioné anteriormente, el modelo gaussiano en general no se ajusta a la continuidad de los datos que nosotros usamos, así que en el modelo gaussiano no debemos usarlo, ¿no? Y en general debemos escoger el modelo que se ajuste a los datos con el menor número de estructuras, ¿no? Si podemos modelar unos datos usando un variograma esférico o dos con una sola estructura, o un variograma exponencial con dos estructuras exponenciales, es preferible usar el esférico con una sola estructura, ¿no? Siempre, mientras menos estructuras, es mejor, ¿no? Pero en general, el efecto de una estructura o dos estructuras no le hace, entonces no es muy crítico, ¿no? Pero siempre tratar de usar el modelo más simple posible, ¿no? Más simple que modele los datos correctamente. Y en general, para un rango dado, el modelo exponencial se incrementa más rápidamente a distancias cortas que el modelo esférico, lo que vimos antes, ¿no? El modelo esférico es esta línea continua, el exponencial es este, ¿no? Entonces, el exponencial se incrementa más rápidamente, especialmente a distancias cortas, se incrementa más rápidamente que el esférico. Entonces, si tenemos un caso en que vemos que se está incrementando rápidamente, entonces de repente un modelo exponencial es más apropiado como modelo esférico, ¿no? Pero en general, en casi la mayoría de los casos, nosotros podemos modelar los mismos datos casi igual usando exponencial o esférico, ¿no? Al final es casi una especie de... depende del gusto del modelador, ¿no? Solo en casos muy extremos en que los datos se levantan muy rápido y que no lo podamos hacer con esférico, ahí habría que usar un exponencial, ¿no? Hay un problema con el modelo exponencial. Esto viene de cómo fue definido el modelo exponencial. El rango del modelo exponencial, si ustedes, esto lo vamos a ver ahora más fácil cuando lo corramos, pero si tienen un modelo y
y lo fitean, ¿no? Ustedes esperarían que el rango más o menos corresponda a esta distancia, ¿no? Esa es la distancia que corresponde al rango. Si usan un modelo esférico, ese va a ser el caso. Si usan un modelo exponencial, hay dos posibilidades. El tradicional, el modelo normal, asume que el rango en verdad es un tercio de este valor, ¿no? Entonces el rango es esto de acá, le llamamos A. En verdad el rango que usa el modelo esférico es A tercios, exponencial, ¿no? Entonces, por eso es que inventaron muchos el modelo exponencial con practical range, de tal forma que cuando ustedes lo modelan, ¿no? Va a salir que los rangos, ¿no? Por ejemplo, que los rangos, el rango que sale acá va a corresponder al rango que ustedes esperan ver, ¿no? Si el rango es de 300 metros, va a salir 300 metros, ¿no? Entonces, teóricamente ustedes dirían, entonces mejor usar el exponencial con rango práctico que el tradicional. Lamentablemente, todos los software de minado, incluyendo MineSight y GenCom, usan el modelo con el rango tradicional, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado, porque si usan con rango práctico, están usando un rango 3 veces más del rango real. O sea, van a estar usando un rango 3 veces más largo de lo que ustedes realmente querían usar. Entonces, en general, como este es un poco confuso, yo lo que les recomiendo es no usar el modelo exponencial, ¿no? O si lo usan, recuerden que tienen que usar el traditional range. Nunca usen el practical range, porque si usan el practical range, después se van a olvidar que tienen que dividir el rango entre 3 y para meter los datos a MineSight, ya sea MineSight, GenCom, lo más probable que Vulkan use lo mismo. Entonces, para evitar esos problemas, si van a usar exponencial, siempre usen exponencial con traditional range. Uno de los problemas es que Sage, si ustedes escogen el modelo exponencial, siempre escoge con practical range por defecto, ¿no? Entonces, tienen que asegurarse que si escogen un modelo exponencial, asegurarse de seleccionar con traditional range, ¿no? O sea, entonces, tienen que tener un poco de cuidado ahí, ¿no? Entonces, por eso yo les recomiendo, al menos que sea estrictamente necesario, para evitarse problemas, mejor usar el tradicional, ¿no? Eso está en todos los software, el tradicional y no necesariamente. La mayoría de los modelos de los software, no, por ejemplo, si usan el MineSight Data Analyst o el software de modelamiento de variograma de GenCom, usan el tradicional, nada más. Pero hay otros software que sí usan, aparte de Sage, que se usan también práctico, ¿no? En rango práctico. Ahorita no me acuerdo cuáles son, pero sí hay unos que usan, ¿no? Pero el problema es que la mayoría de los software de interpolación, ¿no? De minado tipo MineSight, GenCom usan el tradicional, entonces es mejor solo usar el tradicional, ¿no? Para evitarse complicaciones. Luego, esto más o menos ya lo hemos discutido. Cuando escogen las direcciones preferenciales, en general las direcciones deben ser escogidas en función del conocimiento geológico y los controles de mineralización en el proyecto. Y solo cambiar las direcciones si hay una discrepancia significativa con los datos, y si ustedes creen que los datos lo que reflejan los datos es algo real, ¿no? Puede que haya una discrepancia significativa con los datos, pero si tienen pocos datos, ¿no? o los datos tienen bastante ruido porque hay efectos outliers, entonces ustedes pueden decir, no le hago caso a los datos, yo uso las direcciones tal como considero que es de mi criterio geológico.
¿no? Entonces, siempre ustedes deben de pensar, ¿no?, poner el criterio geológico primero, ¿no? Solo si es que, y es una evidencia muy fuerte en contra de las orientaciones geológicas que ustedes pensaban usar, ahí lo pueden cambiar. Pero si lo van a hacer, entonces tienen que también entender por qué está pasando eso, ¿no? Por qué ahí está saliendo una orientación preferencial diferente a lo que ustedes esperaban, ¿no? Y tienen que siempre tratar de explicar esas cosas, ¿no? Cualquier discrepancia que ustedes vean, siempre ustedes deben tratar de entender por qué, ¿no? Luego, el automatic fitting, tal como mencioné hace un rato, es una herramienta muy útil, ¿no? Nos permite modelar el variograma muy rápido, ¿no? En vez de estar tratando de probando poco a poco, nos permite modelar, y especialmente cuando usamos Sage. Una de las grandes ventajas de Sage es que nos permite ver qué tal modela el variograma en 3 dimensiones, ¿no? Lo cual no conozco casi ningún software que te permita ver eso al mismo tiempo en 3 dimensiones todo. ¿Qué tal lo modeló? Casi siempre te permite ver qué tal modela en las direcciones principales y nada más, ¿no? En cambio, Sage te permite ver en todas las direcciones. El problema con el automatic fitting, esto es algo común en Sage, pero ocurre en casi todos los software que tienen automatic fitting, es que tienden a veces a generar rangos excesivamente largos, ¿no? Esto, por ejemplo, es común, pasa algo como esto, ¿no? Tienen, no por decir así, tienen datos que se acercan al SIL, luego pasa algo así, y en vez de fitearlo de esta manera, trata de fitear algo así, ¿no? Claro, a veces es incluso peor, ¿no? Entonces, uno de los problemas con el automatic fitting es que tiende a dar rangos excesivamente largos. Otro es las direcciones preferenciales, especialmente si ustedes dejan que el automatic fitting escoja las direcciones preferenciales. Es muy común que las direcciones que escoge Sage no sean adecuadas, ¿no? Y tal como les mencioné, siempre deben de verificar y modificar, en caso necesario. En general, siempre tienen que modificarlo, porque casi nunca los resultados del automatic fitting son correctos, ¿no? Y tienen que usar su criterio geológico para el modelamiento. El automatic fitting es simplemente una herramienta para facilitar, y no conocen nada de geología como para modelar. Luego, cuando quieren seleccionar los rangos máximos, en general, esto es volviendo a algo que habíamos comentado antes, debemos ignorar los puntos que están más allá de la mitad del dominio en esa dirección, ¿no? ¿Se acuerdan que mencioné, ¿no?, que si tenemos un dominio así, debemos ignorar en esta dirección, ignorar los datos que tienen un lag mayor de X medios. En esta dirección, mayor de Y medios igual para el otro, ¿no? Debemos ignorar, no hacerle caso, porque casi siempre igual lo calcula, pero nosotros tenemos que ignorar, no hacerle caso, ¿no? Otro es dar más peso a los puntos más cercanos al origen. Casi siempre nosotros tenemos más información en los puntos cercanos que en los puntos lejanos. Debemos darle más importancia a los puntos más cercanos, ¿no? Y casi siempre es muy común que nosotros vamos a ver algo como esto, ¿no? Los puntos se pasa, se sube, se baja, algo así, ¿no? En general, nosotros debemos asumir que el rango está más o menos por donde primero corta el cielo, ¿no? Porque si nosotros, a veces lamentablemente Sage lo que hace, como ve puntos más acá, trata de hacer un fit así y lo calcula así, cuando en verdad debería ser algo así, ¿no? Darle importancia al punto,
por varias razones. Primero, este es el punto donde primero, como está más cerca al origen, es donde tenemos más información, es el punto donde primero corta. Esto puede ser simplemente irregularidades que está tendiendo al SIL, pero poco a poco, no es simplemente artefactos matemáticos. En verdad esto lo plantearía paralelo al SIL, pero simplemente hay pequeñas ondulaciones alrededor del SIL, entonces no debemos hacerle mucho caso. Entonces, esto es más adecuado que esto, ¿no? Y una de las cosas más importantes cuando modelemos el variograma es que debemos chequear el fiteo, chequear el modelo en todas las direcciones. Lo importante, porque aunque nosotros hablamos de direcciones principales, lamentablemente eso de direcciones principales a veces confunde. Son las direcciones principales en el sentido que es la dirección mayor lo que responde al eje de X, Y y Z. Pero no tiene nada de principal. No hay ninguna dirección que sea más importante que la otra, ¿no? Nosotros debemos chequear que el modelamiento sea de igual calidad en todas las direcciones, porque nosotros necesitamos un modelo que sea de igual calidad en todas las direcciones del espacio, ¿no? Porque nosotros vamos a interpolar usando datos en todas las direcciones del espacio con respecto a los bloques. Entonces, si solo nos enfocamos en modelar unas cuantas direcciones y al diablo con el resto, entonces es muy probable que nuestra interpolación salga mal, porque es muy probable que en esas direcciones que queremos modelar bien haya muy pocos datos. La mayoría de las ecuaciones de Kriging que hacen uso del variograma usen en direcciones en las cuales ustedes no han modelado bien. Es por eso que en general deben de tratar de que sea el modelado lo mejor posible en todas las direcciones. Obviamente siempre hay direcciones en las cuales hay pocos datos, el variograma es muy ruidoso, entonces cualquier cosa lo puede fitear, bueno, ahí no hay nada que hacer. Y hay direcciones en las cuales hay más datos, está mejor modelado el variograma, quizás ahí puedan enfocarlo un poco mejor, pero no den demasiado énfasis a tratar de modelar mejor en donde hay más datos, porque a veces por hacer eso están modelando mal en otras direcciones, ¿no? En general la idea es, no deben de modelar bien una dirección, mejor dicho, no deben de modelar unas cuantas direcciones perfecto, deben de modelar todas las direcciones bien, ¿no? Es un compromiso. Van a ver, ustedes tratan de modelar bien una dirección y malogra el resto, ¿no? Es decir, arreglan una, el resto se malogra. Entonces van a ver que poco a poco van a lograr, modificando los parámetros, modificando los rangos, las orientaciones, que al final casi todas están más o menos, y eso es lo mejor. En vez de tener unas cuantas bien y el resto mal, es mejor tener casi todas más o menos, ¿no? Ese debe ser el principio que ustedes usen al fitear. Entonces, siempre que fiteen, tiene que darse el trabajo de chequear cada una de las direcciones y ver, ¿no?, qué tal va a fitear, qué tal está. Si hay una que está muy mal y que debería estar mejor, tienen que darse el trabajo de volverlo a hacer, y así hasta lograr que todas estén más o menos, ¿no? Es por eso que el modelamiento del variograma es un proceso iterativo. Se tiene que hacer dando hasta que ya se cansan y se ya hasta que ya más o menos está bien, como les digo, más o menos en todas las direcciones está bastante aceptable, ya, y ahí queda, ¿no? Y pasan al siguiente. El otro punto que quiero recalcar es también el asunto de la anisotropía, ¿no? En general, la anisotropía está subestimada por el suavizamiento producido por el uso de las tolerancias. Entonces hay que tratar en lo posible de ver si es que se puede aumentar un poco la anisotropía, ¿no?, sin exagerar, ¿no? Porque a veces el problema, cuando hacen ustedes primero el autofitting, les va a salir una anisotropía exagerada, porque Sage tiende a calcular a veces rangos de 7000, de 10 kilómetros, ¿no?, que a veces son
exagerados, ¿no? Una vez que ya lo han modelado bien, ya más o menos ya han llegado a un nivel más o menos que ustedes piensan, ya están todas las direcciones bien modeladas, todo está bien, ya tengo las direcciones que yo quería, ahí se ponen a pensar, ya. Esta anisotropía que estoy viendo está suavizada, yo puedo aumentar un poco la anisotropía en el eje que yo considero que es en el eje de mayor continuidad y disminuir un poco la anisotropía en el eje, o disminuir un poco el rango en el eje de menor continuidad, ¿no? Eso lo hacen una vez que ya han modelado, ¿no? Entonces, pero primero siempre deben de tratar de modelar los datos tal como están. Ese paso lo hacen al final, ¿no? Y esto es más crítico en general cuando usan tolerancias bastante grandes. Si las tolerancias que han estado usando son relativamente pequeñas, ¿no? Se han estado usando, por decir, tolerancias angulares de 10, 15 grados, ¿no? Bandwidths de menores de 100 metros, ¿no? 50 metros, eso es especialmente para dominios con abundantes datos. Entonces, la anisotropía no está tan suavizada, no hay mucho problema. Pero se han estado usando tolerancias angulares de 45 grados, ¿no? Bandwidth de 150 metros, ¿no? Entonces ahí sí ya es un poco más importante, ¿no? Entonces todo depende cómo es salido, ¿no? Y de nuevo vuelvo a decir, ¿no? Si tienen bastantes datos, ahí se pueden dar el lujo de usar tolerancias menores, ¿no? Y siempre en lo posible tratar de usar la tolerancia menor que pueda para que la anisotropía les salga lo mejor posible. Luego, el otro asunto es lo que se llama en inglés overfitting, que es esto en Sage no es tan posible porque solo tiene dos estructuras, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, vimos que, por ejemplo, pasa algo así, ¿no? Tú puedes, usando un montón de estructuras, tú puedes lograr obtener un variograma modelado que haga esto. Ustedes pueden lograr un variograma así, ¿no? Pero eso es, en general, ¿qué tan realista es esta variación? Tú puedes estar modelando algo que es efecto simplemente un artefacto matemático y no algo real del modelo. Entonces, eso es por eso que siempre deben de poderse pensar cuando ven el variograma, qué tanto es real y qué tanto es simplemente un artefacto matemático. Esta variación lo más probable es que sea simplemente ondulaciones con respecto al SIL, ¿no? Porque el SIL no lo va a modelar exactamente igual, ¿no? A veces lo va a modelar un poco menos, a veces un poco más. Entonces son variaciones con respecto al SIL, ¿no? Entonces tú estás modelando algo que no es real del modelo, sino es un producto de la incertidumbre que tienes en tus datos, ¿no? Los datos te están produciendo un poco de... Entonces hay que tratar de evitar hacer eso, ¿no? Tratar de evitar modelar cosas que son artefactos matemáticos y no partes del modelo, ¿no? Y aquí está lo mismo que hemos dicho hace un rato. En general siempre tenemos que descartar puntos que tienen muy pocos pares de datos y puntos que corresponden a distancias muy grandes, ¿no? A veces en particular Sage no sabe, una de las cosas que yo muchas veces hago es trato de modelar primero usando solo hasta una cierta distancia pequeña, por decir 150 o 200 metros, dependiendo más o menos cuál es la continuidad que yo más o menos espero de ese dominio geológico. Y una vez que he modelado esos primeros puntos, entonces yo solo hago que aparezcan, por decir, modelos solo hasta acá, por decir, hasta ahí, ¿no? Y hago que no aparezca, porque yo puedo escoger en Sage que solo salga datos hasta una cierta distancia, así 150 metros. No me sale el resto de puntos, modelo esos puntos, luego de haberlos modelado, hago que aparezcan el resto y veo qué tal modela a todos los datos. De esa manera puedo evitar que los datos muy lejanos influencien demasiado el modelo, ¿no? Entonces hay maneras de cómo controlar el efecto de datos distantes, ¿no? Pero la idea es siempre chequear al final todo el modelo, ¿no? Pero eso es una de las maneras de darle más peso a los datos más cercanos al origen.
Esto, por ejemplo, este es un ejemplo de que más o menos ya había mencionado anteriormente, el efecto de trends en el variograma, ¿no? El trend, ¿no? Esto, por ejemplo, aquí tenemos datos que van subiendo en forma constante con respecto a la profundidad. Esto es porosidad en un dato, en un pozo de petróleo, ¿no? Vemos que va subiendo la porosidad con la profundidad. Si hacemos un variograma de esos datos, va a salir algo así, ¿no? Va a ir incrementando, no va a llegar a un SIL definido, no se va a pasar por encima del SIL, porque hay un trend bien definido en los datos, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre tenemos que tener cuidado al momento de chequear. Luego, hay veces, aunque a veces lo que yo le estaba mencionando puede ser un artefacto de los datos, a veces hay ciclicidad en los datos, que se pasa de altos valores a bajos valores, vuelve a pasar a altos valores, ¿no? Entonces, ese efecto de ciclicidad a veces se ve en los datos. Esto no es muy común en lo que es depósitos minerales, es más común en yacimientos sedimentarios. Entonces, a nosotros no nos afecta mucho, pero es bueno saber, ¿no? Que a veces hay ciclicidad, pero en general solo hay que modelar esta ciclicidad si es que es realmente algo que estamos seguros que está ocurriendo, ¿no? Siempre hay que tener cuidado y hay que asumir, al menos que haya una evidencia fuerte de la geología del depósito, asumir que la ciclicidad puede ser un artefacto matemático y no algo intrínseco del modelo, del depósito. En resumen, en cuanto al modelamiento del variograma en general, el correlograma es la mejor opción para el cálculo del variograma, es por eso que nosotros lo usamos, ¿no? Es menos sensible a falta de estacionalidad, aunque no es totalmente insensible, así que igual le afecta, pero en menos grado que al variograma tradicional, y puede enmascarar la presencia de anisotropía zonal. Ese es uno de los problemas con el correlograma. Otra de las ventajas del correlograma es que tiene SIL de 1, entonces es más fácil siempre calcular el SIL. En cambio, en el variograma, especialmente el variograma no estandarizado, puede tener cualquier valor, básicamente es la varianza. Entonces puede tener valores medio raros y a veces es un poco complicado saber exactamente de dónde debería estar el SIL. En cambio, en correlograma siempre sabemos, el SIL tiene que estar en 1, es más fácil de chequear dónde debería estar el SIL, ¿no? En general, no usar muchas estructuras. Bueno, Sage no nos permite usar más de 2 estructuras más el Nugget, pero aunque tuviéramos el software que nos permitiera usar más estructuras, es preferible no usar a menos que sea estrictamente necesario, lo cual es muy raro, ¿no? Y lo último es, nosotros debemos usar el criterio geológico al escoger las direcciones preferenciales y los cocientes de anisotropía, ¿no? Eso es algo importante. Nosotros en todo momento debemos usar nuestro criterio geológico desde que se comienza el cálculo del variograma hasta el modelamiento del variograma, ¿no? Luego, en cuanto al QAQC de la variografía, en cuanto al cálculo del variograma, nosotros siempre tenemos que estar chequeando que estamos usando los archivos de datos correctos, que hemos usado los dominios correctos, ¿no? Sage, cada vez que ustedes calculan el variograma, genera un archivo de reporte. Ustedes pueden chequear ahí en el archivo de reporte si han seleccionado los dominios correctos al momento de hacer el cálculo del variograma, y también pueden incluso chequear si han seleccionado la variable correcta, ¿no? Porque eso también es importante. Es parte del QAQC asegurarnos que hemos usado la variable correcta. Una de las formas de chequear es chequeando el número de datos, ¿no? Contra los pivot tables que hacemos para chequear el IDA. También podemos chequear, como estamos usando los mismos dominios, podemos checar que el número de datos que usó el cálculo del variograma corresponda con los números de datos que se usó para el IDA. Y la media también, Sage también calcula la media y la varianza. La varianza también deben de corresponder, ¿no? Eso es un QAQC que ustedes pueden hacer para la variografía. En cuanto al modelo del variograma, uno de los
lo que deben de chequear es siempre que el efecto Pepita que usaron sea el correcto, ¿no? Entonces deben para calcular el efecto Pepita, plotean su barograma de Dunn-Hall y ahí deben de escribir en el gráfico, deben escribir cuál es el efecto Pepita que ustedes han escogido. Entonces cuando van al modelo de barograma deben de chequear que se va